y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU presentan Naturalmente Universitario, un programa con temas de interés en torno a la promoción de la salud y a la inclusión para las y los universitarios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Naturalmente Universitario. Este es un espacio del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU, donde hablamos de temas que impactan nuestra salud, bienestar y convivencia dentro de la comunidad universitaria. Y como cada jueves te saluda Rosy Vite. Hola, Marijo. Hola Rosy, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Nos encanta estar de vuelta y explorar temas interesantes para todos los seguidores. Te saluda Marijo Muñoz y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante. Hablaremos sobre la discapacidad y la neurodivergencia en estudiantes universitarios. Así es, Marijo. Y bueno, pues les compartimos que cada vez más jóvenes llegan a la universidad con formas distintas de aprender, procesar la información, relacionarse y entender el mundo. Condiciones como TDAH, autismo, dislexia, trastornos del aprendizaje o diferentes tipos de discapacidad forman parte de la diversidad humana que hoy está presente en nuestras aulas universitarias. Así es, Rosy, pues hoy queremos platicar sobre inclusión, comprensión y acompañamiento, porque reconocer la neurodivergencia no es hablar de limitaciones, sino de diferentes maneras de pensar, aprender y vivir la experiencia universitaria. Así que bueno, pues los invitamos a quedarse con nosotros, a sumarse a esta conversión basada en información, empatía y conciencia. Y recuerden que pueden ser parte de esta conversación haciendo sus preguntas, platicando y bueno, platicando alguna de sus experiencias. En Facebook y en Instagram nos encuentran como CENDIUV, en X como @CENDIU y en TikTok pueden encontrarnos y seguirnos como @CENDIU.v. Y bueno, pues antes de comenzar ya con el tema, queremos compartir la frase de la semana. La inclusión no significa que todos somos iguales, sino que cada persona tenga el espacio y las herramientas para ser quien es y desarrollar su potencial. Así es, bueno, pues queremos darle la bienvenida y agradecer a la doctora Lizeth Yadira Harrison Ursit, quien forma parte del Centro Centinela de la región Orizaba, Córdoba. Está específicamente trabajando en el Programa Universitario de Educación Inclusiva de esta región. Queremos agradecerle y, bueno, pues aprovechar también a enviar saludos a los que nos siguen en cada emisión de Naturalmente Universitario desde la región Orizaba, Córdoba, pero bueno, pues también a todas las regiones y aquí a Jalapa. Y muchísimas gracias, doctora, por estar de hoy con nosotros en esta emisión tan importante. Es un tema bastante relevante y sobre todo considerando que en pocas semanas inician curso nuevos estudiantes en la Universidad Veracruzana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues gracias por la oportunidad. Aquí estamos. Bienvenida. Nos da mucho gusto y bueno, pues nos gustaría que pues platicáramos acerca pues de lo principal que queremos desmenuzar, que es la neurodivergencia y bueno, la discapacidad y la relación que tienen. Bien, pues buenas tardes para todos. Un día bastante movido en muchas esferas de nuestra vida académica, pero también como mexicanos, ahora con el tema del mundial. Y pues bueno, esto que toca sobre los ambientes en los temas de discapacidad, pues también vamos a tomarlo como una situación que tiene que ver con ese entorno social. Entonces, en esta tarde, pues el propósito de ahondar sobre los temas de discapacidad y neurodivergencia es una buena oportunidad para seguir ampliando estos aspectos que el individuo tiene como parte de su derecho, un derecho humano. Y bueno, empezando primero por un concepto que de entrada pareciera que tiene una etiqueta muy relevante en nuestra sociedad. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra discapacidad? Seguramente está relacionado con percibir a alguien que está en una condición muy deplorable porque se le nota que tiene dificultad. Quiero decirles que ese es un término o una forma de percibir la discapacidad y tiene
también que ver con entornos generacionales. Vamos a ver que el concepto de discapacidad ha transitado por varias ciencias, se ha visto involucradas también las ciencias para poder determinarlo. Y pues bueno, sí, en un principio hablar de discapacidad era hablar de alguien que tenía una condición de la cual permanecía incluso segregado y eran vulnerados sus derechos. Actualmente esto va cambiando y pues bueno, actualmente la Organización Mundial de la Salud describe a la discapacidad como una situación en la cual existen deficiencias, las cuales pueden ser físicas, pero también las hay de tipo mental, intelectuales, sensoriales, y estas pueden transitar desde una situación a corto plazo, ¿no? O de manera inmediata, es transitoria, por así decirlo, y hay también situaciones de discapacidad que son permanentes. Regularmente cuando vemos y pensamos en la discapacidad es que en nuestra estructura generacional, bueno, quienes somos de la década de los 80, 90, pensábamos que una discapacidad era una persona que estaba en una silla de ruedas, una persona ciega, pero eso ha cambiado en el aspecto de que no solamente contempla ese entorno. Ahora, una explicación más actualizada sobre la discapacidad tiene que ver con un entorno social. Cuando vemos nosotros hablar de la discapacidad, el modelo inicial pues parte de la medicina, ¿no? Donde una discapacidad se encontraba incluso catalogada como una enfermedad, ¿no? Y pareciera que había que atenderla porque pues la persona, el sujeto, como padecía una condición, pues habría que darle algo para que se compusiera, ¿no? Como que si eso dependiera únicamente de él. Y eso hablaba de una exclusión, ¿no? Se centraba justamente en que el sujeto, la persona con una situación de vulnerabilidad, él era el que vivía la discapacidad. Nuestra sociedad fue transitando a un modelo social. Actualmente hay universidades como la nuestra que transitó precisamente al modelo social donde se sabe y se conoce que todo individuo puede estar en una condición de vulnerabilidad, sea permanente o una situación transitoria, pero la discapacidad tiene que ver con las barreras que se encuentran en el entorno. Sin embargo, como vamos a involucrar también aspectos de la neurodivergencia, es importante saber que exclusivamente la discapacidad pasa también a contemplar una esfera más que tiene que ver con la parte psicosocial. Entonces, ya el modelo médico de que, pues, como la persona con discapacidad y el enfermo es él y él es el que necesita adaptarse, ya es un modelo obsoleto que incluso vulneraba los derechos humanos, llevaba a una discriminación. Afortunadamente, cuando se observa, se estudia a estas situaciones de las personas, se ve, se visualiza que también el entorno social contribuye a que una persona entonces encuentre limitaciones para fungir en su día a día. El modelo psicosocial que actualmente maneja ya la Organización Mundial de la Salud reconoce que en todo individuo existen condiciones biológicas que le pueden llevar a una condición de una necesidad, pero también hay factores psicológicos y los otros que tienen que ver con el entorno social. Entonces, una discapacidad, es cierto, puede estar dada en el sujeto, pero esta lleva a una discapacidad cuando además el entorno presenta barreras. El propósito de nuestra universidad es poder identificar que en nuestro entorno se vean eliminadas esas barreras, porque sabemos que
tenemos una comunidad no solamente de estudiantes, también hay comunidad la comunidad universitaria, de trabajadores, personal en general, que llevaba una vida como comúnmente se desarrollaba, ¿no? Y una situación le puede impedir, ¿no? Seguir siendo funcional, y ahora nos encontramos que el entorno puede llevarlo a una condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes, desde que sacan una ficha, hacen el examen de admisión, se inscriben porque aprobaron el examen. Bueno, nos damos cuenta desde ahí que la Universidad Veracruzana no es una universidad excluyente o que discrimina, puesto que toda persona puede estar inserta en la universidad. Y todo trabajador o toda persona que forma parte de la Universidad Veracruzana también puede presentar en el transcurso alguna condición de discapacidad, y hay que identificar entonces qué elementos existen en el entorno y que llevan a ser una barrera, y bueno, eso hay que trabajarlo y hay que procesarlo. ¿Cómo podríamos procesarlo? Pues primero empezando por una cuestión actitudinal, ¿no? No se trata de decir con términos de, ay, pobrecito, hablando con diminutivos, ¿no? Diciendo, ay, pobrecito, es cieguito, ¿no? Son términos peyorativos y que además necesitamos estar también actualizados en cómo referirnos a las personas que viven con alguna condición de discapacidad, pero el entorno es el que se puede volver como esa barrera que les impide ser plenos en lo que ellos desean o en lo que ellos están trabajando en la vida universitaria. Entonces, pues Doctora, sí. precisamente platicando de esta parte de las personas que viven con algún tipo de discapacidad y que, bueno, pues siempre hay que tratar no tratar, sino hacerlo, referirnos a ella siempre con el respeto, porque a veces esta parte también de no saber cómo hacerlo, pues es importante como trabajarla, ¿no? Y bueno, me la interrumpo porque me gustaría también platicar esta parte de los tipos de neurodivergencias que existen, autismo e hiperactividad, que bueno, pues son, digamos, las más conocidas, pero bueno, platicar sobre estas y también sobre los tipos de discapacidad justamente en estudiantes que están en la Universidad Veracruzana. Sí, claro. La verdad es que hablando de discapacidad, encontramos la discapacidad física, la discapacidad intelectual, psicosocial, e incluso las personas pueden tener diversas discapacidades. Pero también la charla de hoy trata sobre la neurodivergencia. Y la neurodivergencia es un área de la medicina que estudia precisamente el cómo nuestro cerebro actúa. Y esta neurodivergencia hace saber que todos los individuos procesamos el aprendizaje y nuestro día a día de manera diferente. Eso no quiere decir que alguien sea normal porque aprende de manera distinta, ¿no? Sino que al ser distintos en nuestro día a día y que nuestro cerebro procesa la información, pues nos hace únicos. Entonces, cuando hablamos de una condición de discapacidad y la neurodivergencia, que es como aquella forma cultural y única que tenemos para comunicarnos, pues también es esta parte de que en los ambientes universitarios tenemos estudiantes que aprenden de manera distinta. El asunto aquí es que nos encontramos en barreras, ¿no? En las instituciones educativas, donde ya el modelo, pues de manera tradicional pensamos o que algunos creemos, ¿no? Que sigue siendo la temática para todos. Y la neurodivergencia nos hace saber que tenemos estudiantes, y hablando de los tipos de neurodivergencias, es que hay estudiantes que a partir de cómo procesan la información, esta le lleva a tener que reestructurar algunos aspectos desde cómo se da la enseñanza en la universidad. Y entonces, hablando de los tipos de neurodivergencias, encontramos a una comunidad de estudiantes, de personas en la misma, donde pues la principal encontramos a personas con trastorno del espectro autista,
trastornos con déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad, algunos trastornos que están derivados del aprendizaje, pero que también requieren un acompañamiento en estas neurodivergencias, como la dislexia, la discalculia, la dispraxia, ¿no? Que son las más comunes que nos encontramos también en estos ambientes universitarios. La verdad es que los niveles previos de a la universidad lo tienen bien trabajado, ¿no? Lo tienen bien trabajado. ¿Cuál es el resultado? Que estas generaciones ya llegan a nuestros ambientes universitarios. Y eso es lo sorprendente, ¿no? Que ya los tenemos en nuestra comunidad universitaria. Muchísimas gracias, doctora. Pues agradecemos a todas las personas que se siguen conectando a esta transmisión y bueno, pues recordarles que estamos al pendiente en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, que nos encuentran como SendiuV, en X como @Sendiu. Y bueno, no olviden darle me gusta, seguirnos y compartirnos. Nosotros estamos al pendiente por si quieren hacer algún comentario. La frase del día: la inclusión no significa que todos seamos iguales, sino que cada persona tenga el espacio y las herramientas para ser quien es y desarrollar su potencial. Y bueno, pues aprovechamos para invitarlos a que todos los jueves en punto de las 9 de la mañana nos acompañen a la primera emisión de Naturalmente Universitario a través de la frecuencia de Radio V en el 90.5 de FM, y también lo pueden hacer en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Esta transmisión se realiza en vivo desde las instalaciones de Radio V acá en Jalapa, Veracruz, así que bueno, pues dense una vueltecita durante esta emisión también. Y bueno, aprovechar a comentarles que hacemos algunas transmisiones en tiempo real también durante las emisiones de radio, también para que conozcan un poquito la dinámica de lo que hacemos en estas actividades. Y bueno, pues no se olviden que también pueden acercarse a nuestro canal oficial en YouTube, que es SendiuV, donde podrán ver los estrenos semanales de Naturalmente Universitario y bueno, pues todas las actividades también que realizamos y bueno, muchos videos que pueden ser de mucha utilidad para ustedes. Y continuamos con el tema del día, que es discapacidad y neurodivergencia en universitarios. Nuestra invitada, la doctora Lizeth Yadira Harrison Ursit, quien forma parte de la región Orizaba, Córdoba, específicamente del Centro Centenario que tenemos por allá, y está trabajando en el Programa Universitario de Educación Inclusiva, PUEI. Y agradecerles, bueno, pues también a quienes están al pendiente de estas transmisiones desde la región. Y bueno, pues compartirles que, bueno, como en cada emisión, tenemos una encuesta, la cual hace alusión justamente al tema que estamos abordando. La comparto, Marijó, ¿te parece? Claro. No sé si nos Perfecto. pueden poner por ahí. Exacto. Exactamente. Y bueno, pues la encuesta sale todos los lunes en Instagram para que se den una vueltecita en la misma, en las historias. Así que bueno, pues dense una vuelta en la misma, participen y bueno, también propongan algún tema que les gustaría que pusiéramos en algunas emisiones de Naturalmente Universitario. Y las encuestas fueron 2. ¿Habías escuchado el término neurodivergencia? El 74% contestó que sí y el 26% mencionaron que no. La segunda encuesta fue la siguiente: ¿crees que todos aprendemos de la misma manera? El 6% mencionaron que sí y el 94% mencionaron que no. Bueno, pues aquí están los resultados y le cedemos la palabra a la doctora para, bueno, también escuchar un poco la retroalimentación y ya continuar con la entrevista. Gracias. Oigan, pues qué interesantes esos datos, ¿no? Saber que hay una generación que conoce sobre el término de neurodivergencia y de ahí se desprende hablar de los neurotípicos, ¿no? Del común. Y por otro lado, saber que están las personas neurodivergentes. Si el 94% ha escuchado hablar sobre la neurodivergencia y relacionado con la encuesta, cuando el 94% reconoce que se aprende de manera distinta, no me queda duda que estamos en una generación que cada vez está más actualizada y empatiza con los temas de inclusión y de derechos humanos. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque hablar de la neurodivergencia es entender que todos somos distintos, ¿no? Como cuando llegamos al aula y observamos y tratamos de encontrar qué coincidencias o qué similitud tenemos con algunos miembros del grupo y cuáles son algunas otras diferencias.
Y estas pueden ir desde las que observamos porque nuestro primer día a clase o entrar a una experiencia educativa nueva, observamos alrededor y decimos, bueno, la mayoría es de mi edad, ¿no? De mi rango de edad. Y cuando encontramos a lo mejor a una persona adulta, con una diferencia de 10, 15 años a la de la mayoría o la que yo pudiera tener, no es que la persona esté enferma, ¿no? O le hayan hecho el favor de estar en el aula, ¿no? Se ganó su derecho, ¿no? Y eso es lo que habla del ser neurotípico del común, pero también de quien es distinto, y eso no quiere decir que esté enfermo o que se le haya hecho el favor, ¿no? Cuando entonces encontramos que hay una población extensa, como los que contestaron la encuesta, que han escuchado sobre el concepto de neurodivergencia y entienden que todos aprendemos de manera distinta, un 94%, pues es que es cierto. Veamos lo que en la universidad, cuando llegamos a estos ambientes, ya sabemos con qué cosas nos sentimos más cómodos o estamos mayormente enfocados para aprender. ¿Y cuáles son las cosas que no quiere decir que no pueda aprenderlas, pero que tienen un grado de dificultad para que lo haga? Y entonces es ahí donde podemos nosotros eliminar de manera actitudinal las barreras de discriminación. Esto es bastante importante. La verdad es que los datos y las preguntas de la encuesta vienen a reforzar algo que está haciendo la universidad en temas de inclusión. Una, conocer que todos somos diferentes y que al tener una capacidad de pensamiento ya nos hace un potencial dentro del aula, ¿no? Y no tenemos por qué pensar igual o en serie. Por otro lado, el que también en nuestro ambiente encontramos que todos aprendemos de manera distinta. Y entonces dejemos de tener miedo, por un lado, pues los docentes que a lo mejor se preguntan y dicen, es que yo qué voy a hacer con un autista en mi salón, ¿no? Las encuestas cada vez hacen referencia en que podemos tener en un aula de 30 a 35 personas, de 1 hasta 2 personas con un diagnóstico de autismo, de hiperactividad, ¿no? Y pues bueno, esto es necesario que lo hablemos, pero debemos de dejar de tener miedo porque todos reconocemos que aprendemos de manera distinta y entonces esto nos acerca a saber que yo como docente puedo tener estudiantes y además sin o con diagnóstico, pues todos somos diferentes de entrada y todos aprendemos distinto. Y por otro lado, perder el miedo también yo como compañero de clase de tener a alguien con una situación de neurodesarrollo distinto al típico, ¿no? Para integrarlo en mi equipo. Porque a lo mejor te pones a pensar y dices, es que a él no le gusta hablar, ¿no? Se pone nervioso, que es un tipo de neurodivergencia. Bueno, ¿cuál sería la forma más cómoda para él de poder presentar y desarrollar las competencias? Porque volvemos a lo mismo, es cierto, todos tenemos formas diferentes de aprender y por lo tanto preguntarle a mi compañero o a mi estudiante que vive con alguna neurodivergencia cuál es la forma con la que se siente más cómodo. Porque recordemos, niveles previos a la universidad, ya hicieron algo los académicos. Ya también les instruyeron en cómo reconocer e identificar sus áreas de fortaleza, pero también las que son debilidades. No es que estamos empezando de la nada cuando llegan a la universidad. Ya traen una trayectoria bastante interesante, un trabajo también con la familia. ¿Qué tendríamos entonces que hacer? Preguntarle directamente a nuestro compañero o a nuestro estudiante, oye, ¿a ti cómo se te facilita? ¿Cómo propones que llevemos a cabo la actividad? Porque esto dice, ¿no? La unidad de competencia. Entonces, es abrirnos a reconocer ahora de manera abierta que nos comunique qué sí le ha funcionado y qué deberíamos evitar. Porque de esa manera, desde el enfoque social que ahora se maneja en los ambientes universitarios, pues estamos eliminando barreras.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues este tema yo creo que es demasiado amplio y vamos a ahorita a compartirle algunos mitos. Ya nos dirá usted, doctora, qué tan cierto o falso es lo que tenemos para compartir. Nuestro primer mito dice, si está en la universidad, no puede ser neurodivergente. Bueno, eh, las personas neurodivergentes eh, no está relacionado con la parte intelectual únicamente. La inteligencia no depende de ser neurodivergente, así que toda persona que aprueba el examen de admisión y llega al ambiente universitario es porque ya también tuvo un entrenamiento, tiene las competencias para resolver los asuntos de la vida universitaria. Entonces, es un mito que no pueda estar en la universidad. Los tenemos actualmente. Muy bien. Otro mito, si llego a la universidad, no necesito apoyos, mito o realidad. Pues es un mito, porque con o sin neurodivergencia todos requerimos un apoyo. Tanto es por eso que tenemos el programa de tutorías, ¿no? Donde nuestros estudiantes tienen la posibilidad de hacer saber cuáles son las necesidades de aprendizaje que se presentan, ¿no? Y que éstas pudieran significar una barrera para continuar su vida académica. Pero sí pudiera decir que si alguna de nuestros estudiantes que nos está escuchando, que nos está mirando el día de hoy, tiene un diagnóstico de neurodivergencia que va pegado con estas situaciones, es importante que también lo pueda referir y lo reporte desde tutorías, ¿no? Porque se le puede brindar precisamente herramientas que le ayuden a tener una permanencia universitaria. Entonces, de repente las barreras se pueden dar porque vive con una neurodivergencia, pero no la da a conocer y tampoco se hacen ajustes. Entonces, todos podemos recibir apoyo, deberíamos de recibirlo, ¿no? Y está la oportunidad desde tutorías. Y precisamente respecto a este tema, doctora, eh, un mito o realidad, adaptar evaluaciones es dar ventajas. ¿Qué Bueno, piensa? qué interesante mito, porque si lo vemos desde el punto médico, el más primitivo cuando se empezó a hablar de la discapacidad, pues sí, se veía como una situación de un privilegio, pero ese modelo es obsoleto. En la universidad no se mueve uno bajo este concepto del cual la sobreprotección o evitar el aprendizaje sea una cuestión que se maneje en ambientes universitarios. El hecho de dar apoyos tiene que ver con hacer ajustes y eliminar barreras que permitan que nuestro estudiante, que la comunidad universitaria siga una vida que le sea plena, ¿no? Entonces, hacer ajustes es el término adecuado e implica eliminar barreras y estas no tienen que ser desproporcionadas. Incluso tenemos un reglamento que trata de los temas de discapacidad para que nuestros docentes sepan a qué se va pegado a hacer un ajuste y no tender a una situación de privilegiar a unos, ¿no? Y, en ese caso no es el enfoque de nuestra universidad. Muy bien, gracias. Otro mito o realidad, si no se le nota, no tiene nada. ¿Qué opina de esto? No, pues ese es un mito, ¿no? Hablando de los tipos de discapacidad, vamos a ver que los de tipo psicosocial, pues no se notan, pero nuestra comunidad la puede estar viviendo, ¿no? Una situación de depresión, una situación de ansiedad, en casos extremos, pues ya se evidencia, pero es un mito creer que si no se nota, no es una condición de neurodivergencia, por supuesto se viven y para eso hay que ir a evaluaciones con especialistas. Muy bien. Y por último, ¿la discapacidad limita el potencial académico? Mito o realidad. Pues es un mito, porque la discapacidad, cuando se vive,
se vuelve un reto para quien tiene la condición y encuentra y descubre alternativas también para resolver el día a día y los eventos. Tenemos muchos ejemplos en el entorno social, ¿no? Donde pues las discapacidades físicas les ha llevado a obtener premios, a entrar en competencias, a ser creadores, a escribir libros, bueno, ser conferencistas. La verdad es que el único límite es el que socialmente ahora se pudiera encontrar la persona, ¿no? Incluso ahora con la tecnología, todo esto que tenemos a nuestro alcance de la conectividad nos permite, y a las personas con alguna condición de discapacidad, ir mucho más adelante. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos estos mitos y realidades. Bueno, aclarar estos mitos y realidades siempre alrededor de los temas de salud y en general, bueno, siempre va a haber estas ideas erróneas sobre los mismos. Y bueno, platíquenos precisamente sobre el trabajo que se hace en el Programa Universitario de Educación Inclusiva, como mejor se le conoce, PUEI, y también de este protocolo de inclusión y la importancia de estos diagnósticos de discapacidad que se deben de hacer. Sí, en verdad, yo creo que debemos de hacer notar que la Universidad Veracruzana es una de las más inclusivas de nuestro país. Si buscamos alrededor, somos un punto de referencia para otras más, tanto públicas como privadas, en estos temas. Se tienen avances. Tenemos una página del CENDIU y donde se habla exclusivamente sobre los temas de discapacidad e inclusión. En la universidad es importante saber que nuestros estudiantes, principalmente dirigiéndome a ellos, si tú conoces o tú vives con un diagnóstico de neurodivergencia o de discapacidad, es importante que te reportes a la coordinación del Programa Universitario de Educación Inclusiva. Es un área del CENDIU donde además de atender las cuestiones de aprendizaje, es importante que te puedas reportar. Aquí, porque es relevante? Porque a nuestros ambientes universitarios llegan y algunos llegan con un diagnóstico, pero no se reportan a la coordinación por todo el tema de que me vayan a rechazar porque tengo una neurodivergencia. Al contrario, eso es para poder identificar y darte un acompañamiento de que sepas que existe también un protocolo para las personas que tienen alguna condición de discapacidad o neurodivergencia. Y ese acompañamiento es para asegurar tu permanencia, porque celebramos que ya llegaron a la universidad, aprobaron un examen, tienen las competencias intelectuales para estar. Ahora, hay que identificar si existen elementos sociales del entorno que estén impidiendo, porque no siempre tiene que ver con una disminución. También una neurodivergencia son aquellos compañeros con competencias intelectuales superiores, ¿no? Y que también pudieran requerir de ajustes, pudieran requerir de tener un acompañamiento. Entonces, si tú tienes algún diagnóstico, repórtate. Pero algunos más se saben o una vez que llegan a la universidad, identifican que hay algo que requieren llevar a otro nivel porque les está costando trabajo o encuentran dificultad. Si no tienes un diagnóstico o te dieron un diagnóstico tardío ya en la etapa adulta, también hay que reportarse, porque primero estamos trabajando por quitar el estigma de que las situaciones de discapacidad y neurodivergencia sea un problema pues de nuestro estudiante. Tenemos que abonar a saber que hay una red de apoyo y para eso está trabajando la Universidad Veracruzana. Entonces, hay que reportarse. En las 5 regiones tenemos centros de CENDIU, tenemos centros centinelas en algunas facultades donde hay servicio médico, de enfermería o está la coordinación de PUEI, hay que reportarse.
Sí, bueno, pues nuevamente agradecemos a todas las personas que se conectan a esta transmisión. Por ahí Sergio Lozada Rodríguez dice felicitaciones a la doctora Harrison, excelente tema. Las Curain Bustamante dice muy interesante, saludos. Sara Muñoz también, saludos a María José, muchas gracias, un saludo de regreso y saludos nuevamente a toda la región de Orizaba, Córdoba. Y bueno, pues ya saben, síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como Sendiv y en X como @Sendiv. No olviden darle me gusta, seguirnos y compartir, como decía Rosy, si tienen alguna sugerencia de tema, algún estilo de música que quieran escuchar en nuestro programa de radio en la emisión de las 9 de la mañana, pues ahí estamos al pendiente, estamos para escucharlos precisamente. Y bueno, pues la frase del día: la inclusión no significa que todos seamos iguales, sino que cada persona tenga el espacio y las herramientas para ser quien es y desarrollar su potencial. Así es, y bueno, pues nuevamente, 9 de la mañana todos los jueves a través de la frecuencia de Radio IB en el 90.5 de FM, primera emisión de Naturalmente Universitario. Y continuamos con la entrevista del día que nos acompaña en esta emisión, la doctora Lisette Yadira Harrison Ursit, quien forma parte del Centro Centinela de la región Orizaba, Córdoba, y está trabajando específicamente en el programa universitario de educación inclusiva y nos está platicando sobre discapacidad y neurodivergencia en universitarios. Y bueno, pues ya estamos por terminar esta emisión, pero no sin antes pedirle, doctora, que nos dé algunas recomendaciones, conclusiones del tema y bueno, pues recordar los servicios que se ofrecen del Sendiv precisamente en su región. Gracias. Recomendación número 1. Todos nuestros estudiantes cuentan con el seguro facultativo. 1. Verificar que estén dados de alta. Si tú vives con alguna situación de neurodivergencia, de discapacidad e incluso cualquier situación de malestar, debes de recurrir a la atención médica. No hay mejor servicio que también a partir del seguro facultativo te puedan derivar con especialistas. Si te mandan atención psiquiátrica, hay que tomarla. Estamos trabajando en las regiones porque se quite el estigma de que si yo tengo una condición de neurodivergencia y que requiero medicación para poder cumplir de manera adecuada el ciclo del sueño, pues eso me va a ayudar también en mi vida académica, pero requiero tener un apego al tratamiento e ir de manera adecuada a cumplir precisamente con esta primera instrucción que es la revisión médica. Cualquier situación que tenga que ver con una mejora también en el aprendizaje está relacionado con la parte física. Entonces, jóvenes, si tienes un diagnóstico, hay que actualizarlo. Ve a tu clínica, acude al seguro facultativo y que te deriven con los especialistas que sean. En especial en la región Orizaba tenemos el Hospital de Salud Mental. Aquí es precisamente donde vamos a hacer esa alianza para que seamos capacitados en estos temas. Pero es cierto que también están dando un acompañamiento para que la parte médica que requiera lo mejor toma de medicamentos vaya alineado precisamente con que nuestros estudiantes encuentren un equilibrio también en la parte de la salud. Otra de las recomendaciones es que quitemos las etiquetas en la cuestión del entorno social. Tú como comunidad universitaria puedes ser parte de esa barrera para cualquiera de nuestra comunidad, con o sin discapacidad. Cuando nos unimos para hacer un meme, discriminar, funear a alguien, tú no sabes el impacto que tiene para el que está alrededor o el que está haciendo, el que está viviendo esa situación de que es un malestar finalmente. Entonces, tengamos mejores prácticas. La Universidad Veracruzana tiene como propósito formar profesionistas que resuelvan problemas al entorno, ¿verdad? Y no es al revés de generar ambientes discriminatorios. Entonces, seamos parte de una sociedad que entiende los derechos humanos y que entiende que todos somos diferentes. Por lo tanto, a manera de conclusión, quiero comentarles que en todas las regiones contamos con el Programa Universitario de Educación Inclusiva, donde se le da el acompañamiento a quienes viven con una condición de discapacidad o neurodivergencia. Pero puede que tú te notes muy sano actualmente, pero es importante que sepas también qué documentos, qué hay como normativa para estos
temas, porque no sabes si de un momento a otro una situación te puede llevar a entonces requerir aplicar ajustes. Y aplicar ajustes tiene que ver con dar igualdad de oportunidades sin que éstas sobrepasen, ¿verdad?, a una situación de sobreprotección. Finalmente, somos una universidad que forma profesionistas y la línea es que se eliminen barreras, pero la meta siempre será la misma de dar a nuestra sociedad profesionistas. Entonces, nunca va a estar la coordinación de PUEI para una situación de sobreprotección, pero sí para una situación de dar un acompañamiento académico para que nuestra comunidad universitaria pueda finalmente también egresar conforme a las competencias que pide el perfil. Nunca van a ver a una coordinación PUEI haciendo un mal uso, ¿no?, sino eliminando barreras, y para eso estamos trabajando a través de plataformas como la de Naturalmente Universitario, de informarnos. Asiste a los cursos, a las charlas que se generan en algunas facultades, en algunos foros. Capacítate sobre esos temas. A lo mejor tú no vives con alguna condición, pero tienes un familiar y te gustaría que en unos años que estuviera también en este ambiente universitario, y tú sabes, porque como parte de ser familiar, ya conoces más sobre el tema, pues únete al equipo, ¿no?, para hacer actividades en pro de la neurodivergencia, de ser una universidad cada vez con más sensibilizada con los temas de derechos humanos. Y por supuesto que esto habla de la sensibilidad que se tiene en estos ambientes, no ser una barrera para las personas que viven con alguna condición, sino sumar precisamente para dar ese acompañamiento. Entonces, acudan por favor, en todas las regiones, las 5 regiones, contamos con coordinación. También en los centros centinelas existe personal que les puede dar más información. Y un dato muy importante: en cada facultad existe un docente enlace del Programa Universitario de Educación Inclusiva. Si no lo conoces, ahí consulta por ahí la página de tu facultad, fíjate todas las coordinaciones que existen, toma nota del docente que está como coordinador PUEI. Acércate, porque está en tu facultad, acércate y pregúntale más. Oiga, yo no sé si tengo una neurodivergencia, pero ¿puedo aplicar para algo? Porque hay apoyos para nuestros estudiantes y para eso necesitas estar informado. Quizás no eres tú, pero sabes de uno de tus compañeros que tiene una vulnerabilidad, está orientada bajo una situación de discapacidad o de neurodivergencia. Háblale del PUEI, acércalo con nosotros, porque pues tiene potencial también y estamos trabajando para eliminar esas barreras. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues aquí está esta información. Esperamos que sea de utilidad para los estudiantes que están activos actualmente en la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues también las nuevas generaciones. Este video se colgará posteriormente en YouTube para que, bueno, puedan también conocer lo mismo y acercarse, informarse. Siempre les decimos a los estudiantes, busquen, acérquense a los espacios universitarios. Hay muchísimos servicios que son totalmente gratuitos para ustedes. E importante, como también se ha recalcado en todas las emisiones que nos acompañan nuestros invitados, no olviden activar su seguro facultativo una vez que están dentro de la Universidad Veracruzana, para que, bueno, puedan tener esa tranquilidad si en algún momento llegara a suceder alguna situación. Y bueno, pues agradecer a nuestra invitada por parte de la región Orizaba, Córdoba, la doctora Lizeth Yadira Harrison Ursuit, quien estuvo platicándonos sobre el tema de discapacidad y neurodivergencia en universitarios. Y también, bueno, pues a quienes siguieron la transmisión en tiempo real el día de hoy de Naturalmente Universitario. Rosy, por aquí antes de despedirnos vamos a leer un comentario que tenemos en nuestra red social. Preguntan, ¿el CENDIO orienta al personal académico para atender a estudiantes neurodiversos? ¿Nos puede contestar esto rápidamente, doctora?
Sí, se tiene y también en la página del PUEI existe un apartado de documentos donde ahí tenemos ya documentos normados, donde existe la neurodivergencia y da algunas propuestas de cómo intervenir. Entonces, existen documentos también que están en la página para ser consultados. Y por supuesto, también si hay una solicitud específica de algún docente sobre alguna temática, nos hace llegar la solicitud y con gusto podemos trabajar un curso, dar un acercamiento con algún especialista. Pues ahí está la respuesta. Pues nuevamente muchísimas gracias a la doctora Yadira Harrison Ursid y bueno, nuevamente a quienes se conectaron en esta transmisión y bueno, como cada semana agradecemos a Dan Libreros Hernández por el apoyo técnico para realizar esta transmisión. No se pierdan nuestra próxima emisión en vivo en Naturalmente Universitario a través de nuestro Facebook Live en punto de las 12 del día. Así es, y bueno, pues yo soy Rosy Vite. Y yo, Marijo Muñoz, y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí está. De los universitarios Sendiu presentaron Naturalmente Universitario. Sintonízanos en nuestra próxima emisión.